Primero voy a presentar, soy Alejandro La Peña, como ha dicho. Hola, ¿qué tal? Soy de Atrexec, soy gerente de cuentas de ciberseguridad y business intelligence en Atrexec. Y yo creo que yo no tengo silla, ¿no? Y bueno, Atrexec, para que no nos conozcáis, pues somos una empresa española que tenemos presencia en diferentes países, sobre todo fundamentalmente en Latinoamérica. Y llevamos utilizando, pues tratando el dato desde hace ya muchos años, ¿no? Utilizamos plataformas de Big Data, hacemos Machine Learning, hacemos, bueno, pues todo analítica de datos y, bueno, enfocado siempre a resultados y al negocio del cliente. Bueno, después de, ya pasó, porque más que a los ponentes, que es lo más importante hoy, hemos hecho varias, habéis ido viendo diferentes mesas redondas, desde pues, el gobierno del dato, la parte de inteligencia artificial, y ahora aquí tenemos pues unos grandes profesionales en el dato que llevan muchísimos años, ¿no? Más de 15 años con temas de analítica de datos y tratamiento de la información. Y bueno, desde pues, de Tomás Martín, bueno, tenemos aquí a cada una de las personas, Tomás Martínez, presidente de AI Network. Voy a pasar a mejor bueno, no estáis en orden, pero Unai Obieta, de Arquitectura, Estrategia y en IT de Ferrovial Servicios, sabéis, una gran operadora de grandes infraestructuras. Sonia Casado, que es de la empresa Eimedia, una de las más importantes agencias de medios en España, galardonada y que llevas también muchísimos años, incluso en educación y todo en este mundo. Y Enrique, ¿no? Enrique Fernández, de Data Business Intelligence de Just Eat, ¿no? Que también conocéis muy bien, que es una empresa pues, de distribución de comida a domicilio, ¿no? Bueno, me voy a sentar para no parecer aquí que... Voy a empezar un poco, más que nada también para que habléis un poco de vuestras empresas. Yo creo que lo primero es cómo estamos. La madurez, digamos, de cada empresa es muy diferente y quería un poco preguntaros cómo están vuestras empresas, cómo lo veis, qué estáis haciendo un poco cómo estáis viendo el futuro también de estas capacidades, de estas necesidades, y así bueno, vais contando un poco cada uno de vosotros, ¿no? Yo no sé si funciona el micro, a ver. Sí, ¿no? Sí. Perfecto. Muy bien, pues empiezo yo. Hola a todos. Bueno, yo en caso particular de Imedia, en el grupo de Ensuagis Network, nosotros llevamos tiempo apostando por todo lo que tiene que ver con Big Data, inteligencia artificial, etcétera. Y una muestra de eso fue mi incorporación hace aproximadamente 2 años y medio. Para mí todo este mundo es una carrera de fondo y eso significa que estamos dando muchos pasos y lo veo siempre como el vaso medio lleno, pero bueno, yo creo que nos queda la inmensidad, ¿no? Entonces yo creo que nosotros en el caso particular vamos en el buen camino, hemos estado muy activos en los últimos años incorporando data scientists, cambiando la forma en la que dentro de la compañía se trabaja con los datos, tanto internamente como de cara a los servicios que se da a las empresas con las que trabajamos. Definiendo proyectos, casos de uso, tipo de aplicaciones, y la verdad que estamos muy contentos con el grado de avance que tenemos, pero no nos hace perder la perspectiva de que lo que nos queda, lo que está por venir es inmenso, no nos asusta. O sea, yo estoy encantada del campo en el que trabajo, pero es verdad que es difícil imaginar todo lo que va a seguir viniendo, ¿no? Por el ámbito en el que yo trabajo, fundamentalmente estoy relacionada con los datos de marketing y ventas, pero como ya se ha dicho en una de las ponencias previas, todo lo que va a tener que ver con la relación de los datos a través de máquinas, ¿no? Y toda la información que se va a generar, pues todos lo sabemos, el IoT, 5G, pues eso lo vamos a tener que ir incorporando, con lo cual tenemos recorrido para mucho tiempo. Bien, bien. Hola, buenos días. Vamos a ver, voy a tratar de ser muy breve. Yo presido la Asociación Profesional de Inteligencia Artificial y desde esa asociación somos capaces de ver cómo están funcionando las empresas con respecto a el estado de madurez. De hecho, la misión de la asociación es fomentar o acelerar el uso de la inteligencia artificial en las empresas y en la sociedad. Pero en realidad, al final, hoy en día, en el año 2019, para cumplir esa misión, lo que tenemos es que acelerar que la gente o que las empresas puedan utilizar correctamente los datos. Entonces, ahora mismo lo que hago es lo engancho con la situación actual de las empresas con las que habitualmente colaboramos. Hablamos de España. En España puede haber 30 grandes empresas
que utilizan o que tienen grandes volúmenes de datos, de los cuales esos insights que se producen de esos o que se puedan generar de esos datos pueden suponer grandes ahorros y grandes beneficios para las empresas. Y el reto que tienen ahora mismo, y yéndome a dos muy importantes, es la posibilidad o la capacidad de tener los datos suficientes en el sitio adecuado, con la calidad adecuada, para que los data scientists que utilizan técnicas de inteligencia artificial para poder sacar valor, puedan hacerlo. Entonces ese es el reto que la mayor parte de las empresas están teniendo ahora mismo. Y estoy hablando de las 30 grandes empresas españolas que manejan grandes volúmenes de datos, desde la banca, telco, finanzas, seguros, retail, energía, que son básicamente los principales sectores donde ahora mismo hay inteligencia artificial, por decirlo de una forma. Y luego un cuello de botella que estamos encontrando, y nosotros desde la asociación estamos tratando de ayudar a que eso se pueda resolver, es que no se encuentran los perfiles adecuados para poder atender a las pruebas de concepto o a los casos de uso que hay que poner en marcha para poder ser competitivos. Entonces nos encontramos en la banca. Todos sabéis que como la competición de un banco no es otro banco, que también, sino son el Google, el Facebook, etcétera, etcétera, que tienen los datos de los clientes para poder dar una serie de servicios bancarios. Y están como locos, igual que otros sectores, para poder poner en marcha casos de uso que ya han identificado para precisamente no perder comba. Bien, pues ahí hay un cuello de botella porque no pueden encontrar a las personas adecuadas para poder cubrir esos puestos y resolver esos casos de uso. En definitiva, que estamos ahora mismo en el principio de los principios y que uno de los cuellos de botellas es la capacidad de tener esos profesionales y tener los datos disponibles para sacar insights. Hola, buenos días. Yo creo que en el caso de Ferrovial Servicios, yo creo que tú, Tomás, ni siquiera nos has nombrado, ¿no?, la parte un poco de servicios de infraestructura, si somos un poco distintos a Sonia y a Enrique a lo que hacéis, ¿no? Si digamos que somos un sector mucho más tradicional, entonces la madurez que tenemos a nivel de datos pues es mucho más menos elevada, digámoslo de alguna manera, ¿no? Cierto es de que nos encontramos con situaciones muy complejas, ¿no?, porque tenemos servicios más tradicionales, como pueden ser los camiones que estáis viendo todos los días para recoger las basuras, pero luego tenemos servicios que consumen muchos datos, como puede ser el City los car sharing que tenemos en Madrid, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionas la información y los datos de un servicio tan tradicional a un servicio que los datos son tan importantes y que nos han permitido lanzar City también y seguir creciendo? Pues es un poco complejo, ¿no? Pero si tenemos que hacer una evaluación global de cómo estamos, podemos decir que no somos una empresa madura a nivel de datos, ¿no?, porque estos negocios unifican el 5 o el 10% de nuestra compañía. Lo que ocurre es que estamos viendo que cada vez es más importante para nosotros. Nosotros tenemos, por ejemplo, y lo ha comentado Sonia, ¿no?, para nosotros la parte de IoT es muy importante. Cada vez nuestros activos están sensorizados. A día de hoy tenemos ya sensorizados todos nuestros vehículos, que son alrededor de 8.000 vehículos en España. Sensorizamos contenedores, sensorizamos plantas de tratamiento. Entonces, toda la información que nos llega, a día de hoy digamos que estamos en una fase temprana que estamos almacenando. O sea, todavía no sabemos ni muy bien en algunos casos qué vamos a hacer, ¿no? Y yo creo que ahora estamos empezando a dar los pasos para encontrarles valor, casos de uso, y aunque suene un poco mal también dentro de la compañía, empezar a ver que crean en el dato y de esa manera empezar a distribuirlo, ¿no? Entonces, yo creo que es un escenario un poco distinto al de mis compañeros de aquí de la mesa, porque somos un sector que tradicionalmente nos ha visto esa necesidad, que más que hacer unas ventas, como pueden ser aquí, nosotros es más cómo optimizar, cómo poder dar un mejor servicio, cómo en una licitación pública conseguimos con los datos posicionarnos o ganarlas. Por ejemplo, y pongo solamente un ejemplo para terminar, hace poco hace un año conseguimos la licitación de las bicis eléctricas en Barcelona y la conseguimos gracias a la analítica de datos que hicimos de cómo se comportan las bicis en la ciudad, ¿no? Las bicis, la temperatura, etcétera. Conseguimos hacer una analítica y un análisis muy bueno de datos, sobre todo con Open Data y con algunos datos que conseguimos por ahí, y conseguimos ganar la licitación. Ahora estamos en el reto de conseguir aplicarla que estamos operando. Pero bueno, quiero decir que yo creo que incluso en sectores más tradicionales se pueden hacer muchas cosas. No, genial. Bueno, estoy contigo, ¿no? Y sería también muy humilde a la hora de decir cuando comparamos de cómo estamos usando los datos, también cuando lo veo en la perspectiva interna, estamos empezando. Vale que estemos en una posición dentro de Just Eat, que es un negocio digital y, como bien has dicho hace un momento,
En un principio estamos orientados a la venta, era un modelo transaccional donde los restaurantes se adherían a la plataforma y los clientes venían a buscar opciones de comida a domicilio. Pero nos hemos... Uy. Acércalo un poco. ¿Me escucháis? Mejor. Actualmente el data está reemplazando toda toma de decisión. Gracias. Toda toma de decisión. Es decir, ya no solo nos quedamos en el punto de cómo aumentar las ventas, que sería más un inicio más transaccional, estamos en un punto de experiencia. Es decir, todo cliente cuando entra, buscamos que la experiencia del cliente sea personalizada. Todo basado en datos que tenemos de que ha podido traer ese cliente, de dónde ha venido, como pues como estaba hablando en la sesión anterior muy bien, pues toda esa información de su perfil y demás, para poder decir, tú Enrique, como te gusta mucho la comida india y no te gusta el japonés, no voy a estar impactándote con japoneses en oferta. No, que ese sería un ejemplo claro. Y al igual que también trabajamos en algo que está ayudando mucho a un negocio tradicional de offline, como sería el restaurante independiente, una pizzería, que cada día más, y estamos trabajando con ellos quieren saber cómo poder utilizar nuestras APIs para digitalizar su negocio, no solo a la hora de vender, sino cómo les podemos ayudar a trabajar incluso dentro de las cocinas y más allá. Es decir, que si nos pusiéramos desde el modelo de dónde estamos de datos, hemos quitado la primera cubierta a la cebolla y la siguiente línea es aún mucho más lejos con muchas más posibilidades. Es decir, que los casos de uso que estamos descubriendo y que queremos implementar siempre nos desvelan otros 3 mejores que queremos implementar la semana siguiente. Así que sí, diría, con total humildad estamos empezando. La proyección es tremenda y lo bueno que también, si lo conectamos a un mundo de APIs, lo bueno es que entre empresas estamos empezando a utilizar la información en conjunto orientada a mejorar la experiencia del cliente o del partner que tengamos. Claro, es que yo aquí justo, o sea, oyéndoos hablar, mira que yo siempre, o sea, he visto, o sea, el dato es fundamental, es crítico, centralización, hay que conseguir toda la información posible de clientes, de nuestros sistemas, de los coches, de todo, ¿no? Hay diferente madurez en las empresas, cada uno estáis en un sector un poco diferenciado. La parte de marketing, evidentemente, tiene que conocer muy bien al cliente y tiene que explotar muy bien la información. La parte, pues igual la vuestra también, porque vais directamente al cliente. Pero estamos explotando, o sea, como tú decías ahora mismo, todavía no estamos explotando realmente el valor del dato. O sea, tenemos mucha información, todo el mundo sabe que está recogiendo información a raudales, pero no hay gente, no hay capacidad todavía, ¿no? de poder extraer información en determinadas empresas, ¿no? Habrá unas más maduras, otras menos maduras. Entiendo que vosotros necesitáis exprimirlo al máximo. En la parte de Just Eat igual, o sea, hay que exprimirlo al máximo, pero todavía con lo que comentas todavía le queda más recorrido, ¿no? Más para buscar. No sé, en la parte de ferroviaria entiendo también, estaría recogiendo muchísima información, sobre todo para esa parte de coches y demás, pero en el resto de la empresa, que se está recogiendo información también de clientes y de la infraestructura, de uso y demás, todavía os quedará recorrido, ¿no? para explotar la información, ¿no? O sea, ¿y qué veis ahora? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, una vez que cojáis toda esa información, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, ¿qué vais a explotar más? Porque ahora ya, ¿qué queda por buscar, ¿no? Yo diría varias cosas. Lo primero, respecto a la escasez de... Perdón, ahora te contesto. Respecto a la escasez de perfiles y de recursos, yo lo que diría es que en nuestro ejemplo, en nuestro caso, lo que estamos haciendo es coger gente prácticamente salida de los, no quiero decir solo universidades, grados, máster, etcétera, y los estamos formando. ¿Hay escasez? Pues yo creo que las empresas tenemos que contribuir a ello. Respecto a qué tipo de datos usar, a ver, podemos caer en el síndrome de Diógenes, que cualquier dato que pasa cerca de mí lo guardo, y es verdad que el coste de almacenamiento y de tratamiento de datos ya todos sabemos que es infinitamente mucho más barato de lo que era antes. Y yo creo que el reto, la dificultad es para qué aplicación de negocio voy a testar ciertos casos de uso y cuáles van a funcionar. Entonces, lo cierto es que oye, que con toda normalidad, que hay que hacer pequeños test para probar qué es lo que funciona y lo que no. Y que si no guardas al menos cierta muestra de datos de algo
me da igual, de los coches, de la parte de marketing, de comunicación, de CRM, y sobre ello haces una prueba que te dé un insight de si esto tiene viabilidad, tiene usabilidad para el consumidor, se puede llegar a monetizar, pues no vamos a dar pasos. Entonces yo soy muy firme defensora de hacer pequeños casos controlados y con eso tomar decisiones. Y para mí el mundo del dato, de inteligencia artificial, hay que tomárselo como un poco de investigación. Lo siento mucho, pero a priori muchas veces no se sabe cuál va a ser el resultado. Entonces yo creo que hay que asumir con mucha normalidad que igual probamos 3 controlados, pequeños, y uno funciona y los otros 2 no. Entonces para mí está muy ligada a un tema de I+D. Bueno, estoy bastante de acuerdo contigo de las dos cosas. El tema de que lo bueno es que las empresas también forman a la gente, y con respecto a las pruebas de concepto o lo que es investigar. ¿Cuáles serían los siguientes pasos desde nuestro punto de vista y lo que estamos viendo en las empresas con las que colaboramos? Lo primero es que ha llegado una especie de hype o de moda de guardar todos los datos, de hacer un data lake, de contratar data scientists para ver qué es lo que sale de ahí. Y ahora es el momento de ordenar las ideas, ver cuáles son los casos de uso que tienen más impacto en el negocio, bien porque fidelizan más a un cliente, bien porque tienes unos ahorros impresionantes. O sea, el caso de Just Eat y el caso de Imedia tiene que ver con conseguir clientes y fidelizar clientes. En el caso de Ferrovial, principalmente es de ahorros, ¿vale? Y todas las empresas tienen casos de uso que van más para conseguir clientes o fidelizar clientes, o para ser excelentes desde el punto de vista operativo. Lo que hay que hacer es ordenarlo, es dar unas prioridades y hacer una especie de roadmap de por dónde hay que empezar. Y a partir de ahí, trabajar en proyectos que seguramente sean pruebas de concepto, que es lo que decía Sonia ahora mismo, sabiendo que en un momento dado, cuando haya pasado esa prueba de concepto, la decisión puede ser continuar en convertirlo en un proyecto en producción, o simplemente tirarlo y ir al siguiente. Pero primero hay que pensar a dónde se quiere ir y qué cosas tienen más impacto. Una vez hecho esto, cuando te metes en un proyecto, una prueba de concepto, ya de alguna forma define cómo por detrás tienes que tener los datos. Y de alguna forma también dirige la arquitectura de datos que debe tener. Lo cual no quita que también tiene sentido el que cuando una empresa tiene muchos datos, pues tratar de darles algo de orden pensando en el futuro, no pensando en un caso de uso concreto. Pero hemos visto que es mucho más efectivo cuando tenemos casos de uso muy concretos en los que se trabaja, y eso es lo que dispara todo lo que va detrás, o sea, cómo organizo los datos. Y eso yo creo que es el momento en el que hay que hacer esa reflexión para optimizar, digamos, todos los esfuerzos y todo el dinero que se está invirtiendo en las áreas de datos y de inteligencia artificial. La verdad que me lo he puesto muy fácil, porque al final yo creo que habéis respondido, Sonia y Tomás, exactamente a lo que yo opino exactamente igual, ¿no? Por un lado, la estrategia es fundamental, saber hacia dónde vamos con los datos, qué quiero de ellos, no almacenar por almacenar, es que tengo una estrategia hacia dónde voy a nivel de arquitectura, a nivel de casos de uso, y sobre todo empezar probando. O sea, es imposible saber el resultado que vas a tener. Nosotros, en la línea que comentas, nosotros lanzamos iniciativas de 6 semanas en las cuales con el negocio vemos si funciona algo o no funciona, y es sin conectar, sin nada, ¿no? Simplemente funciona, se mete en producción, no funciona, pues bienvenido sea. O sea, hemos experimentado, nuestro negocio empieza a saber cómo funciona el dato, de qué manera se empieza a tocar, y muchas veces te das cuenta que el problema no es porque no haya un caso de uso, sino que, lo han comentado antes, ¿no? La calidad de los datos. Te das cuenta de que no puedes hacer analítica porque la calidad es mala. Entonces te das cuenta que tienes que tocar el operacional para, igual dentro de un año, dentro de un tiempo, poder hacer la analítica, ¿no? Y por añadir una cosa un poco distinta a lo que habéis comentado, para mí los casos de uso van muy relacionados con que el negocio esté muy involucrado. O sea, nosotros, igual es por un sector distinto, nosotros tenemos, imaginamos en España, en oficina, bueno, en general somos 40 y tantos mil personas, 44.000 creo. Es muy complicado, todo el mundo ha oído hablar de Big Data, de cómo se utiliza, pero cómo realmente se utiliza y cómo se saca funcionalidad es complicado. Entonces, es involucrarles y que el caso de uso sea suyo y que lo hagan suyo, porque si lo intentamos hacer desde los departamentos, yo pertenezco a sistemas, al final el caso de uso cae en un saco vacío. Es como, muy bien, me parece muy bien que lo que me estás proponiendo, pero yo no le veo valor. O sea, yo creo que es una razón importante, hay que enseñar o hacer una cultura de dato importante dentro de la compañía, y de esa manera ellos mismos te van a empezar a pedir y van viendo el valor que tiene que haber, ¿no? Yo creo que un poco por la línea, ¿no? Es pruebas de concepto, estrategia y cultura. Yo creo que son los 3 puntos principales que hay que trabajar a día de hoy. Sí, por continuar la línea, bueno, voy a compartir el ejemplo de cómo lo hacemos, esté bien o está mal, ¿no? Pero hemos empezado en esa línea.
Como bien habéis dicho, el conseguir que el data o el dato esté primero buscado como casos de uso y que toda la empresa colabore o que se vea partícipe, en el caso de Just Eat, de lo que trabajamos desde el equipo de data para no tener que ser nosotros los que seleccionamos cuál es el uso comercial, está el foro de experimentación, ¿no? Lo tenemos formado, toda la compañía participa, es muy claro cómo montar un business case y siempre la valoración básica es cuál es el valor esperado versus el esfuerzo para poder ir iterando e iterando todos los meses en cómo ejecutarlo. Y también voy muy al caso de recomiendo no meterse en grandes proyectos cuando se puede hacer un producto mínimo para probar el concepto, ¿no? Lo he usado más de una vez, pero el concepto de cuántas veces habrá llegado alguien y el concepto de que quiere montar una catedral porque es lo que quiere todos nuestros clientes y que pararía toda la empresa para montar ese proyecto. Y muchas veces básicamente es poner simplemente una flecha en tu página web, ir hacia la catedral y ver cuánta gente pincharía, primero para saber si hay necesidad de ese producto o esa necesidad. Estos en Macromedia lo hacen muy bien. Cuando los que han utilizado Photoshop hay un montón de menús que no funcionan simplemente para saber las siguientes features que tienen que estar trabajando. Y es algo tan simple y tienes el dato básico en una semana. Muy bien. Como esto es un poco la mesa redonda del futuro del dato, vamos a intentar ir un poco más para allá, ¿no? Porque imaginaros que ya tenemos toda la información, que ya somos capaces de explotarla, o sea, ¿qué viene después, ¿no? Porque ya tenemos la información nuestra de compra, nuestros análisis médicos, tenemos, no sé, qué nos gusta estudiar, qué nos gusta hacer. Después de esto, porque seguramente aquí habrá mucha gente que diga, bueno, y después, todavía estamos en un paso muy, como estáis diciendo, muy inicial, ¿no? Pero ¿después qué? O sea, cuando ya sepan todo de nosotros, a los 10 años te digan, pues tú vas a ser periodista, tú arquitecto, tú ladrón, a la cárcel, ¿no? Político, a la cárcel también. Sí que yo qué sé, o sea, van a saber todo de nosotros. ¿Qué futuro nos espera con toda esta análisis de información? Bueno, yo siempre intento resumirlo que para mí hay 3 ejes. Privacidad, usabilidad para nosotros como consumidores y el tercero es la monetización. Y entre esos 3 tenemos que encontrar el equilibrio en cada caso. Se está trabajando, todos lo sabemos, para que los usuarios tengamos la última palabra en cuanto a qué datos personales se hace uso de nosotros. Y que lo que estamos viendo es que hay casos en los que los usuarios, y me incluyo, estamos dispuestos a compartir datos porque me compensa el beneficio que obtengo. Yo soy fiel usuaria de Waze, el navegador de Google, y me compensa que Google sepa toda mi navegación porque tengo la percepción de que me recomienda muy bien por dónde circular en Madrid. ¿Cómo se genera esa monetización? Pues todos lo sabemos. Con eso Google genera perfiles y luego lo usa a través de la comercialización en publicidad. Pues este ejemplo tan tonto yo creo que es el que tenemos que encontrar en todos los casos. Entonces, yo creo que no tenemos que demonizar el hecho de que los usuarios compartamos los datos siempre y cuando se sepa cómo se usa, quién lo usa y para qué, si a mí me da una utilidad, y luego en la monetización pues tenemos que verlo, de qué forma se revierte. Y yo luego siempre pongo otro caso de ejemplo que me parece que, bueno, que puede ser clarificador. Si con los expedientes médicos no se compartiese todas las pruebas de diagnóstico con los datos absolutamente anonimizados, no estaríamos mejorando en el diagnóstico de enfermedades, de cáncer, de todo tipo. Entonces yo creo que tenemos que encontrar el equilibrio en entender que los datos perfectamente anonimizados son muy relevantes para nosotros como sociedad. Entonces, creo que como profesionales que nos movemos en esto, tenemos que ser muy cuidadosos en cómo hablamos del uso de los datos y entender cómo funciona en cada caso. Entonces, para mí siempre es el equilibrio que he dicho, privacidad, usabilidad o utilidad para la persona y, en último término, monetización, porque hay muchas cosas que ya se podrían estar haciendo con los datos, pero no se hacen porque el modelo de negocio todavía no está por detrás, o sea, no lo sustenta. Hay en ocasiones en las que los usuarios todavía no estamos dispuestos a pagar, me da igual, 10 euros más por algo. Yo creo que puede acabar llegando, pero vamos a ser la sociedad los que lo decidamos. Vale. Pues estando de acuerdo contigo, Sonia, yo siempre he pensado en los últimos años, con lo que está pasando, con el conocimiento que tienen las grandes empresas, los grandes Google, Facebook, etcétera, de nosotros, cómo puede ser el futuro. Independientemente de que las normativas, el GDPR,
pues trate de buscar el equilibrio para que lo que dice Sonia pues se pueda cumplir, y efectivamente para que eso funcione tiene que haber un modelo de negocio. Lo cierto es que yo me imagino el futuro como vivir en una aldea o como vivir en un pequeño pueblo. O sea, el vivir, yo que soy o sea, vivo en una ciudad grande, pues tengo la sensación de ser un poco anónimo y hacer lo que me dé la gana y nadie sabe lo que estoy haciendo. Si en vez de vivir en un pueblo, en una ciudad grande, viviera en un pueblo, como nuestros antepasados o nuestros conciudadanos que viven en pueblos, pues lo viven, lo sufren o son conscientes de ello, pues sus hábitos normales del día a día están condicionados a que todo el mundo le conoce y que cualquier cosa que haga en el pueblo, pues va a ser visto por su cuñada, por su tío, por su abuelo y por un amigo y por la cuñada del amigo. Entonces, yo lo que creo es que se va a convertir, independientemente de los frenos que ponga la legislación, lo cierto es que muchas veces es difícil que esos frenos, esas barreras, se puedan cumplir, sobre todo cuando hay empresas que son muy potentes y que incluso tienen más potencia y más poder que un Estado. Y yo creo que al final tendremos que acostumbrarnos a vivir en una aldea o en un pueblo, es decir, que todo el mundo sabe lo que estamos haciendo. Y en base a eso, quizás algunos de nuestros comportamientos que ahora mismo lo hacemos sabiendo que somos anónimos y que nadie va a prestar atención por lo que hacemos, pues en el futuro tenemos que actuar sabiendo que vamos a ser vistos por cualquiera. Entonces yo creo que eso va a haber un cambio y aunque hay que resistirse a que no ocurra el que sepan todos nosotros y hay que poner esas normas, yo también siento y creo que no va a ser posible pararlo, con lo cual también va a suponer que adaptemos nuestros hábitos a la hora de vivir en un mundo diferente. En vez de vivir en una gran ciudad, estamos viviendo en una aldea gigantesca, pero una aldea al fin y al cabo. Bueno, yo creo, cogiéndote el último que has comentado, o sea, es imposible que paremos el uso de los datos y que tengan información nuestra. O sea, yo he hablado con amigos y empiezan a decir, no, es que yo no utilizo no sé qué porque así no saben lo que hago. Imposible. Al final estamos todos conectados y sabrán más o menos, pero van a saber de nosotros todo lo que quieran, ¿no? Estoy de acuerdo que lo más importante es poner las reglas a nivel de privacidad, a nivel de cómo se utilizan los datos, para que no haya pues irregularidades o que no se hagan determinadas cosas contra nuestras personas que de otra manera se podrían hacer, ¿no? Dicho esto, yo creo que ¿qué pasa en el futuro de los datos? Pues yo creo que es prácticamente imposible. Yo no soy muy experto en todo esto. Llevamos con los datos ya trabajando en ellos 5, 6 años, 7 años de forma masiva. Se escucha hablar a grandes compañías que llevan trabajando con ellas mucho tiempo, pero luego seamos realistas, y lo acabamos de decir aquí, no hay tantas cosas como las que realmente salen en los medios de publicación. Cuando las empresas se miran por dentro no están tan avanzadas como parece ser que lo están. Entonces, yo creo, y esto ya es una suposición mía, que podrá pasar dentro de X años, no lo puedo saber, es que sí va a cambiar el modelo de negocio. Aparecerá una empresa o alguien con un modelo de negocio como pasó en su día con Google, que cambió completamente la forma de hacer las cosas y con los datos hará algo distinto. Yo no sé lo que harán, no soy vidente, no lo puedo saber, pero lo que estoy seguro es de que con toda la información que hay, alguien encontrará un modelo distinto de cómo utilizarlo y todo el mundo irá hacia él, porque a día de hoy todas las empresas saben que tienen que utilizar los datos, que los datos ya sea para optimizar, ya sea para vender, ya sea para lo que sea, son importantes, ¿no? Pero todavía no ha llegado esa disrupción que haga algo de una manera distinta, ¿no? Y yo creo que eso sí, más pronto o más tarde llegará. Sí, bueno, por continuar con la línea, pero muy brevemente, totalmente de acuerdo en la parte de los datos, la protección al consumidor va a seguir avanzando y vamos a llegar a un momento que van a estar totalmente protegidos gracias a la GDPR y otros elementos para que las reglas del juego sea el uso con responsabilidad. Y en un modo, me iría un poco más a la línea, a la pregunta inicial, ¿cómo vemos el futuro de los datos? Pues, como hemos dicho, en los últimos 15 años el data ha sido primero para qué pasó en el pasado, hemos ido evolucionando, nos estamos acercando a qué está pasando ahora y el futuro de los datos es que nos va a decir y va a predecir, simplemente nos va a ayudar a predecir hábitos de consumo, nos va a ayudar, va a estar al servicio de las personas individuales a ayudarte con la toma de decisión e incluso darte la opción que tú ibas a dar, de si tengo una duda te va a dar la mejor en ese momento. Ponías muy buen ejemplo, ¿no? Waze, pues te ayuda a predecir cómo llegar a tu sitio y te está diciendo más el futuro, hacia dónde vas a ir y tú ya crees en el dato, no tomas lo que sería en un modelo antiguo de empresa de con lo que sé del pasado y mis caminos, yo elijo por dónde voy a ir, ¿no? Ahora ya estamos llegando a un momento que el data, y cuanto mejor calidad es, está al servicio de las personas para tomar esa decisión de hacia dónde nos vamos a mover. Muy bien. Tenemos que terminar ya. ¿Un minuto o no? ¿Un minutillo rápido?
Vamos a ir todavía más allá. Imaginaros dentro de 20 años. ¿Alguna predicción muy rápida, algo que penséis? Evidentemente, una gigantesca base de datos mundial, donde por ejemplo, como decía Sonia, para el tema médico, eso sería fabuloso para la sociedad. No sé, ¿alguna...? Venga, muy rápido. O sea, que va a haber más datos, todos lo sabemos. Yo creo que no solo los datos, es el uso de los datos. O sea, por ejemplo, ahora mismo con la voz somos capaces de hacer muchas más cosas de las que hacíamos antes. Los asistentes virtuales, etcétera. O sea, para mí lo que va a cambiar de forma radical es la automatización de tareas que ahora mismo no son realmente productivas. O sea, ¿qué diferencia hay entre que yo diga, Siri, avísame a las 9 de que tengo que comprar no sé qué, o a que abra el móvil, lo escriba, no sé qué? O sea, va a haber un cambio radical en cómo hacemos tareas a día de hoy. Y no solo datos, es la inteligencia artificial, etcétera. La verdad es que no debería aventurarme a decir qué va a pasar dentro de 20 años, ¿no? Hace poco va a quedar grabado, ¿eh? No, hace poco vi Regreso al Futuro y que vi que, o sea, creo que eran 30 años que ya han cumplido lo que era el futuro que veían hace 30 años, cómo iba a ser, ¿no? Entonces no existía internet, no sé, o sea, no te puedes imaginar lo que va a pasar en el futuro. Yo lo que sí creo es que cada vez más, y no lo digo en 20 años, sino que poco a poco, sin que casi nos demos cuenta, pues va a haber más tareas automatizadas, vamos a estar trabajando con asistentes o con robots físicos que, gracias a los datos y otro tipo de técnicas y otro tipo digamos, de fundamentos, pues va a permitir el que vivamos mejor. Esto se puede perfectamente ir al traste con guerras, con hambres, con historias que pueda haber políticas que destruyan esta progresión que al final a lo largo de la historia ha hecho que seamos cada vez más, que vivamos mejor, que vivamos más años, etcétera, etcétera. Yo quiero creer que dentro de 20 años vamos a vivir mejor, vamos a vivir más años, vamos a trabajar menos y eso va a ser gracias a las máquinas. Quiero creer en eso, pero tampoco lo puedo asegurar, por supuesto. Yo te lo compro, si vamos a vivir más, trabajar menos y cobramos igual, ahora mismo. Eso lo queremos todos. Sí. Un poco por añadir, yo a nivel de datos, lo que veo en el futuro es prácticamente imposible, ¿no? Pero yo creo que puede llegar a darse el caso de que a los usuarios, o yo como usuario personal, que incluso nos paguen las empresas por los datos que vayamos a dar, ¿no? O sea, a día de hoy nosotros damos nuestra información y la utilizan para lo que ellos quieren, ¿vale? O para darnos servicios, etcétera, etcétera, pero no tenemos ninguna remuneración directa, ¿no? Yo creo que puede llegar a darse el caso de que tu información haya empresas que te den dinero por la información que le estás dando, gracias a que ellos luego con eso sacan unos servicios que son bastante interesantes, ¿no? Yo creo que, no sé si se hará o no se hará porque somos muchos usuarios, pero yo creo que de alguna manera ese tipo de beneficios yo creo que pueden llegar a darse. Estoy de acuerdo. Bueno, y por dar la opinión personal, sí, pues nos acercamos a una nueva revolución industrial, que el data y las nuevas tecnologías están ayudando a que las máquinas puedan hacer las tareas cotidianas. Estamos viendo, en esta semana están lanzando la red 5G que va a permitir multiplicar por muchísimo la capacidad de consumo de datos entre las máquinas para posibilitar que esa información se pueda hacer casi en el segundo y tomar decisiones, ¿no? Algo que ya no es una tan futurista y se está avanzando mucho como la conducción autónoma. Eso va a cambiar radicalmente la industria y el data en todas las áreas, incluso en nuestras casas, nos va a ayudar, ¿no? Que es lo que decíamos, una Alexa, ahora hablas, pero mañana a lo mejor te está diciendo lo que tienes que hacer. No sé si es mejor eso. No sé. Oye, pues muchísimas gracias, ya tenemos que terminar, lo siento. Os pediré un fuerte aplauso para todos los ponentes.